valvular, pueden ocasionar cuadros de insuficiencia cardíaca severa, aguda, pueden ocasionar, ¿no? Por mencionar algunos. Y las no cardiovasculares, lo que hemos mencionado, cualquier tracto puede estar comprometido, reflujo gastroesofágico, lo hemos mencionado, una enfermedad transfusosa péptica también, ¿no? Las neumonías, el neumotórax, ¿no? Los transfusiones pulmonares, incluso el hecho de presentar lesiones en piel relacionadas a manifestaciones entre hematomas, por ejemplo el herpes zóster, también puede ocasionar dolor torácico. Y no nos olvidemos de los cuadros psicógenos. Bien, acá tenemos, en la primera parte, vamos a tomar en cuenta cómo se manifiesta el dolor torácico como síntoma, cuando este es reciente o es continuo. Fundamentalmente se puede asociar muchas veces a la presencia de disnea, ¿ya? Pacientes con dificultad respiratoria pueden cursar también por dolor torácico. Pacientes que presentan diaforesis, una diaforesis marcada puede estar ocasionada por un problema de estrés agudo, puede estar relacionada a problemas isquémicos cardiovasculares, a problemas embólicos respiratorios, etcétera, etcétera. Pueden ir también con dolor torácico. Y la presencia de características clínicas como son la irradiación, el tiempo de duración, la forma de presentación, etcétera, etcétera. Entonces, debemos tomar en cuenta que van a haber características de este dolor torácico que podemos encontrar en los diferentes tractos. Por ejemplo, a nivel de respiratorio, puede que el paciente con dolor torácico presente frecuencias respiratorias muy elevadas, por encima de las 20 24 respiraciones por minuto. La disnea, que es severa, también puede representar la presencia de dolor torácico. Alteraciones incluso a nivel de la mecánica ventilatoria. En lo que es estado de conciencia, agitaciones psicomotrices pueden condicionar la presencia de este dolor torácico. A nivel circulatorio, ya sea taquicardia o bradicardia, podemos empezar a encontrar este tipo de alteraciones. Alteraciones a nivel de manos y pies, frialdad a este nivel. Los pulsos periféricos alterados también pueden ir acompañados de dolor torácico, y la presencia de soplos que no sean parte del cuadro conocido del paciente también pueden presentarse. Alteraciones en el EKG, podemos encontrar dolor torácico si nosotros vemos el EKG y evidenciamos o elevación o un infradesnivel del segmento ST. Trastornos en el ritmo, también lo encontramos, bloqueos auriculares, incluso problemas de taquicardia ventricular. En algunos casos, al menos en pacientes que viven a nivel del mar y que no estén muy acostumbrados a tener momentos de saturación, cuando presentan una saturación menor a 90, pueden también manifestar dolor torácico. Muy bien. Entonces, este es el HERT score, ¿ya? El cual nos da una serie de datos que debemos tomar en cuenta en nuestro paciente cuando viene con dolor torácico. ¿Y cuál es la importancia de este score HERT? La importancia es que determina un riesgo mayor o menor para presentar un problema cardiovascular complicado que esté manifestándose con este dolor torácico. Entonces, debemos evidenciar primero si los antecedentes, el paciente tiene presentaciones previas de esta manifestación. En el EKG debemos encontrar alteraciones específicas que me hagan pensar que estamos frente a un problema coronario. El factor edad, importantísimo. Si el paciente es mayor de 65 años, debemos tener en cuenta que hay un mayor riesgo de presentar estas complicaciones. Los factores de riesgo, ya sea que el paciente tiene aterosclerosis como antecedente, tiene eventos isquémicos previos, u otros factores de riesgo, también le dan un puntaje mayor a este score. Y laboratorial, las troponinas. Si yo encuentro alteración en elevación o límite superior de las enzimas cardíacas, tengo que pensar que el paciente puede estar haciendo un evento isquémico y que eso sea manifestación del dolor torácico. Entonces, un bajo riesgo va a ser aquel HERT score que yo encuentre con un puntaje menor o igual a 3. Más de esto, ya tengo que ampliar los estudios en el paciente. Esto básicamente dado en aquellos pacientes que vienen con dolor torácico a la atención de nuestra emergencia.
Otro signo que también es importante que lo veamos es el edema. El edema es un signo que es bastante frecuente en la hospitalización, incluso en la consulta externa, en la emergencia también, cuando se trata de pacientes que tienen ya sea un problema vascular de fondo, un problema cardiovascular, problemas metabólicos también. Entonces, debemos nosotros saber diferenciar cuáles son esos edemas que van a corresponder a un problema cardiológico en sí. Pero en el sentido general, un edema puede ser bilateral o simétrico, o puede ser unilateral o asimétrico. Yo debo poner a pensar una cosa y entenderlo muy bien. El edema cardiológico o cardiogénico, perdón, nunca va a ser unilateral, nunca va a ser asimétrico. Si vamos a hablar de compromiso a nivel de miembros inferiores, vamos a encontrar siempre un edema que es bilateral, ¿ok? Entonces, primero hablamos de los bilaterales, son aquellos que pueden ser ya sea porque son generalizados o porque agarran extremidades o comprometen extremidades inferiores. Si fuese generalizado, tengo que pensar en esas patologías. Lo que nos llama a nosotros en esta oportunidad, pensar en problemas de insuficiencia cardíaca. Se va a manifestar un edema generalizado en el paciente, o la nasaca, que lo conocemos también de esa forma, cuando la falla cardíaca está descompensada, o ya no hay una buena función de bomba del corazón. ¿Vamos a encontrar otras patologías? Sí, en problemas renales, básicamente los problemas nefróticos, casos de cirrosis, ya una falla hepática importante, y también en casos de desnutrición. Ahí va el hecho de saber estudiar al paciente. Si yo estoy con un cuadro hematoso, tengo que determinar si ese cuadro hematoso es metabólico o tiene origen orgánico. Si es orgánico, será afectación de riñón o afectación de corazón. Si es metabólico, tendrá que ver con problemas de desnutrición proteico-calórica. Si el compromiso es fundamentalmente a nivel de miembros inferiores, debo pensar que de repente hay problemas de complicación del embarazo, ¿ya? Influencia de algunos fármacos, pueden haber problemas linfáticos obstructivos también, entonces es algo que se tiene que estudiar. Y cuando el edema es unilateral, debo sospechar que hay cuadros venosos de obstrucción o de insuficiencia. Los problemas linfáticos también son importantes acá. Puede haber incluso alguna lesión añadida de tejido blando que puede ser causal de este edema unilateral, y también la inmovilización. Pero hay un factor que acá no se ha considerado y que es importante que lo tomemos en cuenta. Cuando yo tengo un paciente con edema en un solo miembro y que este no tiene un origen vascular, debo pensar que puede ser una complicación paraneoplásica. Entonces, eso es lo que debemos considerar. ¿Cómo es que se produce el edema? Es harto conocido por ustedes desde la fisiología que nosotros manejamos el volumen intravascular y el extravascular basado fundamentalmente en la capacidad permeable de la pared de los vasos. Hay un equilibrio entre la presión coroidosmótica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando esta presión se altera? ¿Qué es lo que ocurre cuando no se da ese equilibrio? Se va a dar una extravasación. Se va a crear un tercer espacio, ¿ya? Entonces, este edema puede tener varias causas. Uno puede ser alteración en la presión coroidosmótica. Otro puede ser una presión hidrostática incrementada. Y la salida de líquido del intravascular al intersticio para formar un tercer espacio. Ya sea cualquiera de estos eventos, nosotros vamos a tener como principal o como evento inmediatamente posterior una disminución del volumen circulante. Si yo tengo fuga del intravascular, el circulante va a disminuir, ¿ya? Y eso va a dar manifestaciones, fundamentalmente hipotensión. Tengo un paciente que está totalmente hinchado, pero que está hipotenso. Va a haber retención de sodio y agua, ¿ya? Fundamentalmente, y esto va a condicionar activación de ejes endocrinológicos, el aumento del sistema renal, activación de renina-angiotensina y del sistema angiolina vasopresina. Entonces, cuando yo hablo de un edema de origen cardiológico o nefrológico o renal, debo tomar en cuenta que este edema no tiene un origen inflamatorio.
es un edema que está relacionado por alteración de presiones a nivel de la pared vascular. Es por eso que se llama trasudado. El trasudado se da por la alteración a nivel de la presión a nivel de la pared vascular. Si fuese un edema ocasionado por un evento inflamatorio, deja de ser trasudado y se llama exudado. ¿Ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. El trasudado está relacionado al edema producido por alteración en la presión vascular, mientras que el edema que se da por un cuadro inflamatorio se llama exudado.